Bien, nos quedamos en la última clase que empezamos a revisar algunos conceptos que nos iban a servir para sustentar qué es lo que entendemos por salud, ¿no? Que ah, hacia eso es lo que vamos y supuestamente andamos buscando cómo es que las personas acceden a la salud y a qué, desde esa institución, a qué se le llama salud, ¿verdad? Recuerden que estamos desde el punto de vista, podríamos decir, ético institucional, ¿no? Y habíamos dicho que vamos a revisar dos grandes propuestas sobre el concepto de salud. Pero antes de entrar a ver lo que proponen, quisiera saber si lograron ver el video. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es lo que, qué es lo que lograron ver sobre el Estado benefactor? ¿De qué se trata un Estado benefactor? Bueno, que el Estado quiere cubrir ciertas necesidades en la población, ¿verdad? Pero lo que yo comencé a analizar que lo hace desde su perspectiva, no desde la perspectiva de las personas, ¿verdad? Entonces él determina lo que la gente o la población necesita y a partir de eso hace políticas, leyes o propuestas basadas en su propio análisis. Eso es lo que Correcto. comprendí. Sí, miren, es muy bien, muy buen análisis, licenciado. Licenciada Rebeca. Sí, también algo que me llamó la atención es que mencionan que tratan de cubrir esas dos áreas, ¿verdad? Que a la población le interesa, que es la educación y la salud. Correcto. El Estado benefactor. Bueno, fíjense que el Estado benefactor nace como una política, ¿no? Pero esa política no se llama exactamente Estado benefactor, sino que se llama Estado de bienestar. Así se llama la política, la gran política del Estado benefactor. Y entonces se establece un juego de palabras. Por un lado, cuando hablamos de Estado benefactor, cuando hablamos de Estado, estamos hablando de un, de los gobiernos, ¿no? Y por otro lado, lo de benefactor, estamos viendo que nace con la salud y la educación. O sea que los gobiernos son los responsables, digamos, de proveer salud y educación a los pueblos. Así nace, ¿verdad? Ahora nos vamos a montar ya con esa idea básica, nos vamos a montar sobre los conceptos de salud de estos dos organismos. Y vamos a iniciar con el de la Organización Mundial de la Salud, que como les digo, quieras o no, es el paradigma sobre el cual nos montamos todos. Pero es importante entender si de repente lo que nosotros queremos hacer es más amplio de lo que el concepto dice, o si es más pequeño de lo que ese concepto dice, o si de repente encajamos perfectamente. El concepto, digamos que todo el mundo conoce, el concepto tradicional es el que ustedes tienen en la pantalla, que dice: la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Aquí hay un juego de palabras que puede ser bien interpretado o puede ser mal interpretado, de acuerdo a cómo ustedes lo vean. Fíjense, vamos a irlo desglosando un poco, ¿no? Y hay dos partes aquí que son las fundamentales y que nos interesan.
La primera es que cuando hablamos de salud, hablamos de que es un estado. Y entonces decimos, bueno, ¿a qué se refiere este concepto cuando habla de que es un estado? Y aquí viene el doble juego de palabras, ¿verdad? Ya dijimos que la gran política que se establece se llama el estado de bienestar. Y ya dijimos que eso es una política de los estados benefactores. Y entonces aquí nos dice que la salud es un estado. Entonces, cuando hablamos de estado, por un lado, estamos hablando de que los gobiernos tienen que asegurar que se establezca esa condición de salud, pero por otro lado, vamos a hablar de otra condición sobre el Estado. Y aquí les dejo, por ejemplo, una definición, la definición de la RAE, que dice que un estado es la situación en la que se encuentra alguien o algo, y en especial cada uno de sus sucesivos modos de ser o estar. Aquí hay dos cosas importantes. Lo primero es que esta definición establece que eso a lo que le vamos a llamar estado no es algo que está fijo, es algo que se puede modificar, que se puede mover. Por eso dice, ¿no? Que es una situación en la que en este momento se encuentra alguien y dice, y cada uno de sus sucesivos modos. O sea que hay varios modos. Y aquí viene otra cosa interesante, siempre de esta primera parte. Fíjense que habla de modos y nosotros cuando hablamos de modos, hablamos de modalidades y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de en qué modalidades puede llegar un estímulo al organismo humano, bueno, son tantas modalidades como sentidos nosotros podamos estar hablando. Una modalidad puede ser la visual, otra modalidad puede ser la auditiva, otra modalidad puede ser la sinestésica. Entonces, cuando hablamos de esa situación en la que una persona se encuentra, puede tener varios modos. Y vamos a establecer primeramente dos modos. Un modo de bienestar y un modo de malestar. Y la segunda cosa dice que son los modos de ser y de estar. Ya desde aquí, ya nos salimos del lenguaje español y nos vamos al anglosajón. Y ya le voy a explicar por qué. Licenciado Roberto. Sí, sí, doctor, también yo estaba analizando si se puede interpretar desde la estadística, como la moda, ¿verdad? Que son la frecuencia o conjunto de datos que se puede dar a un determinado momento, pero no sé si aplica también. También, claro que sí. Claro que también aplica. Ya vamos a ver, pero fíjense bien, la segunda parte nos manda a los modos de ser y de estar. Ahora, en inglés hay un verbo que nos manda justamente a eso, ¿no? Al modo de ser y el modo de estar. Y de eso estamos hablando de estado. Recuerden que todas estas definiciones son traducciones del idioma original en el que fue concebido. Y aunque ciertamente los primeros esbozos, las primeras ideas de todo esto fueron alemanas, cuando se da la primera definición es inglesa. Luego, cuando entramos a hablar de los determinantes, ahí sí vamos a hablar nuevamente de alemanes, pero la definición es inglesa. Entonces, esa definición de que es un estado, lo vamos a entender como una forma de estar
o como una forma de ser. Y cuando hablamos de una forma de estar, ven, aquí nos manda al estar bien o estar mal. Y también nos habla de que esa forma de estar tiene una localización temporal y tiene una localización espacial. Eso quiere decir que también una persona en un determinado momento puede estar de una forma y en otro momento puede estar de otra forma. Y también en diferentes espacios, ¿no? En algunos espacios puede estar bien y en otros puede estar mal. Bien, tenemos una visita, así es que se presente y que nos diga si vamos a tener examen o no vamos a tener examen de estos temas, ¿verdad? Bienvenida, licenciada. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan o está cargando Se la le escucha, máquina todavía. se le escucha. Bueno, Se escucha excelente. gracias, muy buenas tardes. ¿Qué tal están? Espero que bien. Bien, bien. Yo creo que exámenes a estas alturas ya no mucho, ¿verdad? Vaya, qué Más bien es bueno. de aprendizaje, para no generar ese estrés. Pero yo creo que tienen un buen profesor y cada uno también está comprometido con el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es para beneficio propio. Así que gracias por permitirme estar acá. Ya estamos casi con el calendario también de actividades prácticas comunitarias. Yo tal vez al finalizar el doctor me da espacio para un poco informarles cómo va a estar la dinámica de trabajo del, valga la redundancia, trabajo comunitario. Así que lo dejo, solo voy a estar escuchando, ya no le quito más tiempo y me da gusto verles. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias. Bien, entonces estábamos diciendo que la primera acepción se trata a un modo de estar, ¿verdad? Que puede variar en el tiempo, puede variar en los espacios y que es estar, aquí vemos dos modalidades. Una que nos dice que podemos estar bien y la otra que nos dice que podemos estar mal. Y vean la tercera acepción a la que nos manda esta definición de estar. Nos manda al Estado, o sea, nos manda al gobierno. Esto es importante porque esta concepción de salud nos amarra a que quien tiene la verdad y quien decide por nosotros es el Estado, ¿verdad? O sea que los seres humanos que estamos, digamos, sometidos bajo esta forma de entender la sociedad, tenemos que aceptar lo que el Estado dice. Así se entiende esto, ¿no? Y así funciona. No tenemos la oportunidad de decidir, por ponerles un ejemplo sencillo, que llegue un médico que no esté adscrito a un hospital X a que me haga una intervención. O sea, las personas no pueden de forma rutinaria hacer eso, ¿verdad? Porque la institución no lo permite, sino que debemos de aceptar lo que el Estado nos diga, porque el Estado sabe lo que es bueno para nosotros. Vean que esa es la primera parte de ese estado que me dice que es la salud. El segundo punto tiene que ver con el ser. Recuerden que dijimos que esto de estado viene de un problema enorme de traducción del inglés y que en la concepción original estar y ser es lo mismo. Entonces, esa concepción es la que nos tratan de mandar. Entonces, en el ser dice que tenemos que tener 4 elementos. Primero, tenemos que tener identidad y cualidades. O sea, se supone
que nosotros debemos identificarnos con nuestro, en este caso, nuestro sistema de salud, ¿no? En segundo lugar, ese sistema de salud debe tener una valoración, debe generar un precio, aunque no sea pagado, digamos, de forma directa por las personas. Ustedes saben que todos con los impuestos estamos subsidiando ese sistema de salud, ¿no? O sea, el sistema de salud no es gratis. Entonces, tiene un precio y tiene una cantidad también. O sea, se mide en tiempos, se mide en costos, se mide en recursos. También hay acontecimientos que pueden variar esa forma de estar. Y también tiene una materia, un origen y una posesión. Ahora, para entender un poco mejor a nivel de un individuo a qué se refiere este ser o este estar, siempre la definición nos manda al estar. Y entonces me dice, por ejemplo, que el estar se sitúa y distingue las personas entre ellas propias y los otros. Y esas distinciones nos colocan, por ejemplo, que estamos cada uno en nuestras casas, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una forma de estar. También estamos de diferente estado de ánimo, ¿no? Algunos tristes, otros alegres, otros preocupados, ¿verdad? También en nuestro estado físico, ¿en qué estado estamos? Nos duelen las rodillas, nos duele la espalda, o estamos bien, no nos duele nada. ¿Y en qué circunstancias estamos? ¿Verdad? Estamos de vacaciones, estamos por entrar a Semana Santa, ¿verdad? En esa situación nos colocamos. ¿En qué posición estoy yo? Y en segundo lugar, el ser. ¿Quién soy yo? Aquí viene la parte de la identificación, ¿no? Yo soy un médico o yo soy un psicólogo, ¿verdad? ¿Quién soy yo? ¿Qué número de identificación tengo yo? ¿Qué nacionalidad tengo yo? ¿Verdad? ¿Cuál es mi descripción? ¿Cuál es mi carácter? ¿Verdad? Ese soy yo, ¿verdad? Entonces, de todo eso estamos hablando, insisto, cuando en la definición partimos de que la salud es un estado. Entonces, fíjense cómo se empieza a complicar esto, ¿no? Es un estado en el que yo me encuentro en determinadas circunstancias en este momento y que esa circunstancia puede variar, pero también me dice que esa circunstancia no la determino yo, sino que la determina por mí el Estado. El Estado sabe qué es lo bueno para mí. Esa es, digamos, la primera definición que es importante rescatar de aquí. Y la segunda tiene que ver con el video que les dejé acerca de el bienestar. Entonces ya vimos que hay un estado, que ese estado puede ser variable, que no depende de nosotros ese estado y que ese estado me posiciona, me causa identificación y también me provoca estar en determinadas circunstancias específicas. Ahora, ese estado dice que me debe proveer un completo bienestar y que ese bienestar debe ser físico, mental y social. Pero entonces ahora veamos a qué se refiere la definición cuando hablamos de bienestar y que tiene mucho que ver con esa gran política que ustedes ya vieron del Estado benefactor. Y en el video veíamos que se refería a dos elementos fundamentales: a la salud, en primer lugar, y en segundo lugar, a la educación. Pero así nació esto, así nació. Luego vamos a ver que se han venido integrando otros elementos. La posmodernidad alcanzó al concepto y obligó a que entraran otros elementos. Y sobre todo aquí, quien presionó mucho para integrar esos elementos
fue la Unión Europea. Y ya vamos a ver por qué no. Bueno, veamos una definición de bienestar. Veamos de qué estamos hablando cuando hablamos de bienestar. Dice que bienestar son cursos de acción. Fíjense, estamos hablando de acción gubernamentales. O sea que no estamos hablando que el individuo va a decidir sobre su estado, sino que nuevamente es el gobierno el que decide sobre qué es bueno para nosotros. Entonces, son cursos de acción gubernamental que permiten el tránsito de una situación donde cada trabajador se hace cargo de sí mismo. Y ya vamos a ver por qué habla de trabajadores. Cada trabajador se hace cargo de sí mismo y de su familia a otra, donde el Estado, a partir del reconocimiento de derechos sociales, se erige como el principal responsable del bienestar de la población. Entonces, lo que sucede es que antes de la Segunda Guerra Mundial había mucha política libertaria en el mundo, muy parecido a lo que está sucediendo ahora en Argentina, por ejemplo, y muy parecido a lo que sucede en este momento en Estados Unidos, ¿verdad? Donde la política del gobierno establece que cada persona puede optar por un sistema de salud que más le convenga. No va a ser el Estado el que va a determinar a qué se va a someter cada ciudadano, sino que cada ciudadano, con base a sus recursos, va a optar por un sistema diferenciado. Ustedes saben lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina justamente con todo, no solo el sistema de salud, sino que en general todos los sistemas. Pues entonces, luego de la Segunda Guerra Mundial, aparecen los alemanes y proponen, en primer lugar, que debería de existir la seguridad social. Y entonces, basándose en la seguridad social, dicen los alemanes, que se va a volver más equitativa la salud. Recuerden, aquí ya empezamos a ver aquellos términos de igualdad y equidad, ¿no? Entonces son los alemanes los que empiezan a decir, hay que volver equitativa a la salud. Y para eso ellos proponen la seguridad social. Y proponen que sea el encargado de velar porque la seguridad social funcione bien, el Estado. Y entonces aparece esa gran política de bienestar donde ya empiezan a migrar a los trabajadores hacia la seguridad social. Y entonces ya es el Estado el que va a determinar qué es bueno para las personas. Y ya no van a ser las personas las que van a decidir qué es bueno para ellos. Aquí entonces vemos otra vez la participación del Estado y ahora ya entendemos un poco más a qué se refiere ese completo bienestar, ¿verdad? Si lo habíamos interpretado como que bienestar era estar bien, eso solo es una pequeña parte del concepto. Cuando nos dice un estado de completo bienestar, ahora ya debemos de saber que se trata de que nosotros no vamos a decidir nada, sino que quien va a decidir por completo qué es bueno para cada uno de los ciudadanos va a ser el Estado o va a ser el gobierno. Y dice que el gobierno va a decidir sobre cada ciudadano en aspectos de salud física, en aspectos de salud mental y en aspectos de salud social. Y no, dice, y no solamente va a velar porque las personas estén libres de afecciones o libres de enfermedades. De ahí es que aparecen luego los conceptos de promoción de la salud y de educación para la salud, pero eso viene más adelante. Entonces, hacia esto es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de bienestar.
¿verdad? De esa migración que se establece. Entonces, vean el concepto de salud, ¿no? El concepto de salud. Ahora, ese concepto de salud que nació desde el ámbito educativo y desde el ámbito de la salud se amplió y ahora son 5 pilares principales. Un pilar principal es el trabajo. Y entonces es el Estado, es el gobierno el que va a velar porque sus trabajadores gocen de buena salud. ¿A través de qué? Así como dijimos en la clase anterior, aquello que yo les decía, ¿no? Aquí me parece que hay una trampa, ¿no? Cuando hablan de los derechos, ¿verdad? Porque estamos burocratizando todo. Bueno, entonces el Estado va a velar por la salud a través de no solo las leyes, sino que, por ejemplo, ahí va en medio el Ministerio de Trabajo y lo que se establece en todas las instituciones, incluso nosotros en la facultad, ¿verdad? Tenemos el Comité de Seguridad Ocupacional. ¿Por qué se establece eso y por qué siempre andan vigilando que funcione y que funcionen bien? Porque es una forma que tienen los gobiernos de hacer cumplir esta definición, ¿verdad? La definición de un Estado que protege por completo el bienestar de sus trabajadores. Entonces, a nivel de trabajo, protege que todos tengamos las condiciones mínimas necesarias para que el trabajo no nos vaya a enfermar o para que el trabajo no nos vaya a causar una afección. Y ahí viene todo lo que hablamos, ¿no? La otra vez, de que empiezan a presionar porque las personas que tienen más dificultades, el trato sea con equidad y que se les provean las condiciones necesarias para que puedan ejercer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, es un primer pilar, ¿verdad? Para que ese concepto de salud se cumpla desde el paradigma en el que nosotros estamos inmersos. Luego vamos a ver que hay muchísimas personas que no están de acuerdo con este paradigma y que ellos hacen una contrapropuesta, ¿no? Que es la otra definición que vamos a ver. Entonces, bueno, primer pilar, el trabajo. Eso quiere decir que cuando ustedes vayan a las comunidades, no solo tenemos que ir a ver cómo se posicionan las personas frente a las políticas de Estado, sino que hay que ver si la población, desde su concepción de vida, está teniendo mejores condiciones en los pilares de la salud, en esos pilares que debe tener este concepto. Entonces decíamos que un primer pilar es el del trabajo. Vamos a ver qué es lo que el Estado ofrece, de qué forma lo ofrece, si la forma en la que lo ofrece o lo que está ofreciendo es suficientemente bueno para que las condiciones de trabajo permitan que las personas no se enfermen. Y aquí viene la tesis que estamos analizando, ¿no? Bueno, ¿por qué las personas se terminaron enfermando de insuficiencia renal? ¿Cuáles son las condiciones que permitieron que se enfermaran? Entonces, una probable condición, hablamos la otra vez, es la condición de trabajo. Entonces, vamos a ver, tendríamos que ir a ver qué es lo que propone el Estado desde la reglamentación en el trabajo, en este grupo específico, para ver si eso va a ser suficiente para que no se enfermen. O si la población no cumple esas medidas porque dentro de su visión EMIC, por ejemplo, tienen otra concepción de salud. Entonces aquí es donde ya empezamos a aplicar todos esos elementos al paradigma de salud, sobre todo, sobre el cual todos estamos sumergidos. Entonces, un primer pilar es el pilar del trabajo. Un segundo pilar es el de la educación, con el que nace este gran concepto, ¿no? De el Estado benefactor, del bienestar.
del estado de bienestar. Entonces, la educación, volvemos al punto, ¿no? Ese paradigma dice que debe ser el Estado el que debe determinar qué se va a enseñar, cómo se va a enseñar, a quiénes se les va a enseñar. En algunos, aquí voy a hacer un paréntesis, ¿no? Hablando de salud y hablando de educación. Hay como tres grandes vertientes de cómo entienden las diferentes posiciones políticas que el Estado debe velar por este bienestar. Una primera posición dice que el Estado debe permitir que dentro de la sociedad existan instituciones que se desarrollen y el Estado debe velar porque se cumplan los derechos únicamente y porque esas instituciones tengan el financiamiento adecuado para lo que están, digamos, llamadas a hacer. Así, por ejemplo, surgen políticas como la de Estados Unidos, donde el gobierno permite que existan aseguradoras y el gobierno solamente va a verificar, en teoría, ¿no? Va a verificar que las aseguradoras estén cumpliendo los contratos que han adquirido sus ciudadanos. Y el Estado se va a quedar solamente cubriendo aquellos casos de las personas que no puedan adquirir algún seguro. Esa es una gran primera posición. Una segunda posición establece que el Estado no se va a meter en nada y que van a ser las instituciones sociales las que van a velar por la salud de sus pobladores y que solamente cuando exista algún problema que las instituciones no hayan podido solventar, el Estado va a intervenir. Pero el Estado no va a intervenir para recuperar la salud de sus ciudadanos, sino que para regular a las instituciones, porque el Estado entiende y ha permitido que las instituciones sean las que den el servicio. Esa es la segunda gran visión. Y la tercera gran visión es la que dice que el Estado es el que debe de proveer todos los servicios. Bueno, si ustedes quieren tener una visión un poco más amplia de cómo ha funcionado en los diferentes países cada una de estas visiones, pueden ver un documental de Michael Moore que se llama Psycho. Es un documental donde él viaja a los diferentes países, viaja alrededor de 8 países y él empieza a compararlos, ¿no? Cómo cada país montado sobre el mismo paradigma, pero el Estado teniendo visiones diferentes de cómo se debe organizar ese paradigma, empieza a ofrecer el estado de salud a sus ciudadanos. Y entonces empieza a revisar, ¿no? Cuál es bueno, cuál no es bueno, por qué no es bueno, por qué el otro es bueno. Y ahí también salimos nosotros mencionados en algún momento. Ese documental, por supuesto que ya tiene varios años. Muchas cosas ya habían cambiado antes de la pandemia y ahora después de la pandemia ya no digamos. Lo que sí no ha cambiado es la visión de los estados, ¿verdad? Cómo el Estado entiende que debe de proveer la salud a las personas. Y la educación también, ¿verdad? La misma Universidad de El Salvador está montado sobre eso, ¿no? Recuerden que por ley, teóricamente por lo menos, por ley tenemos autonomía, ¿verdad? Esa autonomía está concentrada por un paradigma de cómo el Estado ha entendido que debe ser la provisión de servicios educativos. En el momento en el que el Estado cambie ese paradigma, entonces probablemente el quehacer de la Universidad de El Salvador va a cambiar, porque ya va a ser un paradigma diferente, ¿no? Ya probablemente va a ser como sucede en algunos países donde todo es privado y entonces imagínense cómo sería una Universidad de El Salvador privada o
que todo sea público, ¿no? Que ya no tengamos autonomía, sino que ya nos vengan los planes de estudios del Ministerio de Educación y que nosotros no tengamos incidencia sobre eso. Son diferentes formas de entender cómo el Estado debe de asegurar que sus ciudadanos tengan la educación necesaria, ¿verdad? Depende de los gobiernos. Bueno, también aquí sucede otra cosa en el país, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en sanidad, que aquí nosotros tenemos diferentes formatos de cómo se entrega o cómo se acercan los servicios de salud a la población. Desde privados, semiprivados, autónomos, totalmente institucionales, algunos financiados directamente por los trabajadores, otros no, ¿verdad? Quizás el gran sistema es el del Ministerio de Salud, pero tenemos otros, ¿no? Como el de la Seguridad Social, tenemos otros como Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, cada uno con particularidades, ¿no? Si alguna vez se meten a analizar los diferentes subsistemas, van a encontrar, por ejemplo, qué grande es la diferencia entre lo que invierte Bienestar Magisterial en un profesor y lo que invierte, por ejemplo, el Ministerio de Salud en esa misma persona, ¿verdad? Son diferencias abismales. Solo para ponerles un ejemplo, en Bienestar Magisterial yo he conocido casos de personas, de profesores, que han estado incapacitados y que el especialista explica el nivel de incapacidad que tiene este trabajador y la institución le contrata a una enfermera, bueno, serían a una enfermera cada 8 horas, serían 3 enfermeras diarias, para que esté atendiendo a este profesor las 24 horas. A diferencia de lo que sucede con otros sistemas, ¿no? Donde es la familia la que se tiene que ver cómo hace para atender a su familiar enfermo, ¿no? Hay otros sistemas donde no sucede eso. Hay otros donde prefieren tenerlos hospitalizados hasta que ya puedan irse recuperando y valerse por sí mismos. Entonces, son diferentes formas que los estados permiten que se ofrezca este nivel de bienestar. Entonces, para que tengan un poco de idea de cómo es que todo esto impacta en la forma de los diferentes estados, ¿no? Y el bienestar que se ofrece en cada uno. Licenciado Mario. Es que me surgen muchas preguntas con lo que hablo. Es que estoy analizando el tema de la pandemia, ¿verdad? Como al final, si cada país o estado es independiente, cómo funciona entonces esa situación que se da y que es a nivel global, ¿verdad? Y que de alguna manera tendrá independencia para poder promover la salud a la población. Pero esa era como la pregunta. Y de ahí la otra es que está hablando sobre la educación, que es muy importante porque es un tema muy interesante con lo que estamos viendo de las personas que tienen el padecimiento renal, ¿verdad? Porque también eso implica el manejo de los equipos, porque no ha habido un proceso educativo con ellos, ¿no? Entonces, porque ahí habla que puede ser por enfermedades de base o por manipulación de algunos químicos, y en el caso de los jóvenes, por cierto, en esa tesis es más por el agro, ¿verdad? Si no me equivoco. Entonces, ese era como el comentario, y entonces la decisión de la educación también pasa por los temas que se van a ver, el plan educativo, por el Estado, entonces, no por las necesidades. Sí, perdón, solo quiero remarcar algo. ¿Cómo empezó preguntando usted? Que se supone que ¿qué? Sobre lo del tema del COVID.
Pero usted dijo que los países, ¿qué? Que los países tendrían cierta independencia en el tema de salud. Pero a nivel Correcto. global, como era una situación compleja, no sé cómo funcionará eso, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Vean, alguien quisiera solo que levante la mano si alguien no sabe aquí cómo funciona o qué es el Comisca. Alguien no sabe, dijo. Sí, correcto. El Comisca, licenciada Iraeta. Vaya, perfecto. Pero ¿ya alguna vez han escuchado hablar del Comisca? nunca, doctor. No, No. Bueno, El Salvador es parte del Comisca. Es un sistema que trata de integrar a todo Centroamérica. Es un sistema de integración centroamericano, el Comisca. ¿Y qué es lo que trata de integrar? Bueno, trata de integrar aspectos económicos, aspectos demográficos, aspectos sociales, aspectos de salud. Cada cierto tiempo, los gobiernos mandan representantes del país a las reuniones del Comisca. Y entonces, dependiendo de qué se vaya a tratar la reunión, así mandan a un representante de cada área. Por ejemplo, en la última reunión del Comisca, yo estuve participando de parte de El Salvador en temas de salud mental, porque el Comisca está tratando de hacer una integración no solo de Centroamérica, sino que Centroamérica, México y Estados Unidos, tratando de revisar otros sistemas de salud mental para ver cuáles pueden funcionar mejor aquí en el país. Producto de esas reuniones, por ejemplo, han asistido algunos psiquiatras a México para conocer las experiencias en algunos centros de salud de México y ver qué de todo eso se puede implementar aquí. Licenciada Iraeta. Una consulta, doctor. ¿Ese es parecido al SICA del Eh, Comisca? Que ¿Qué es el SICA es el que tiene como propósito la rectoría del sector salud. sí, es que lo que sucede es que Ok. el SICA es, digamos, como una pequeña parte. El Comisca ve todo, ve en macro. Está Y integrado sí, prácticamente ahí. y en el Comisca están los fondos. Entonces, por ejemplo, para la pandemia, El Salvador fue beneficiado con vacunas gracias a que ha participado en el Comisca y gracias a que somos parte de Naciones Unidas y somos parte de la Organización Mundial de la Salud. Ahora, la Organización Mundial de la Salud funciona gracias a que todos los países tienen que dar dinero. Y uno de los mayores financiadores, justamente en el periodo presidencial anterior, amenazó con salirse de Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién recuerdan que amenazó con salirse? No se salió, pero ya no dio dinero. Estados Unidos. Estados Unidos, correcto. El presidente de Estados Unidos dijo, yo no estoy de acuerdo con las políticas de la Organización Mundial de la Salud, por lo tanto, dinero ya no hay.
Y la OMS entró en crisis. Entró en crisis porque ellos se sostienen con el dinero que todos los países dan. A cambio de eso, hay programas de vacunas gratuitas para todos los países, por ejemplo. Hay programas de formación de profesionales en todos los países. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Medicina, hace como 15 años, tuvimos el ofrecimiento de ir a formar profesionales a Canadá. Hubo, por ejemplo, un programa completo de especialidad médica que se fue un mes entero a ver cómo se hacía la especialidad médica que estaban haciendo aquí en El Salvador, se fueron para Canadá. Y así, ¿no? Todas esas ventajas que el país puede tener, las tiene gracias a que somos parte de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU. Si no fuéramos parte, entonces seríamos como una isla, ¿no? Sosteniéndonos solo con nuestros propios fondos. Y también se comparten políticas, bueno, se comparte una gran cantidad de cosas. Entonces, por eso es que nosotros estamos, digamos, de alguna forma obligados y no somos tan independientes a querer hacer lo que nosotros digamos, ¿verdad? Porque no tenemos la suficiente plata como para decir, nosotros vamos a hacer nuestra propia política. Bueno, entonces otro pilar importante es la de sanidad. Por eso es que estamos revisando esto, ¿no? Porque estamos, de alguna forma, si lo queremos ver así, obligados a seguir este paradigma, ¿no? Obligado a entenderlo, obligado a seguirlo, pero por supuesto no es obligación que conozcamos solamente ni es obligación que creamos todo lo que nos dicen, ¿verdad? Sino que hay que hacer una lectura crítica, hay que hacer una lectura histórica para entender por qué ese concepto es así y en realidad qué es lo que nos quiere decir ese concepto. Otro pilar importante es el de las pensiones. Gracias, doctor. Bueno, fíjense. Sí, gracias a usted, licenciado, por también meternos en dudas. Es importante eso. Las pensiones. Vean que ese estado de bienestar del que nos habla y que ya dijimos, ¿verdad? ¿A qué le llamamos bienestar? Que es esa transición entre lo que las personas puedan decidir hacer a lo que el Estado dice que es lo mejor para nosotros, también involucra las pensiones. Eso quiere decir que nuevamente no entramos en la misma dinámica. El Estado puede dejar que existan instituciones privadas que manejen las pensiones, o el Estado puede decidir el Estado mismo manejar las pensiones o hacer un híbrido, ¿no? Ustedes saben que hace ya algún tiempo se cambió el estado de las pensiones y ahora funcionamos a través de AFPs. Y en la última gran revisión que hubo, nos han dicho que ahora va a ser mixto, ¿no? Que cuando se nos acabe el dinero, el Estado se va a responsabilizar de nosotros. Pero también nos dice el Estado que es de acuerdo a lo que el Estado pueda, ¿verdad? Independientemente de lo que cada uno haya podido ahorrar en su cuenta individual. Entonces, también las pensiones forman parte ahora de ese concepto de bienestar, del completo bienestar que nos habla la definición de salud. También es importante entonces que metamos aquí las pensiones, ¿verdad? Entonces vean ustedes a qué se refiere, a todo lo que se refiere este estado de completo bienestar, que incluye físico, mental y social. Ahí van incluidas también las pensiones. Y bueno, ese es uno de los grandes paradigmas, ¿no? Y el último es ¿verdad? Que es como la unificación de todos estos elementos
en una sola política, que le llaman determinantes sociales de la salud. Y aquí dicen los diferentes estados, nuevamente, ¿no?, que hay condiciones que dependen de las personas, que hay condiciones que dependen de la sociedad y que hay condiciones que dependen de los estados. Esta parte la vamos a ampliar más la próxima semana, pero para hacer una breve introducción, aquí nos dice que tenemos, por ejemplo, 3 tipos de determinantes sobre el que vamos a trabajar más nosotros en esta maestría. Se llaman determinantes estructurales, porque se supone que son sobre los que más deberíamos de trabajar. Y el pregrado, las diferentes carreras de pregrado que existen, se dedican a trabajar sobre las causas de las enfermedades. Entonces, ustedes ven, por ejemplo, la Facultad de Medicina hace proyección social, hace brigadas, y esas brigadas están sobre los determinantes esenciales, que son los específicos, pero no hace proyección sobre los determinantes estructurales. Cuando veamos qué son los determinantes estructurales, ustedes van a poder decidir por qué creen que no se hace mayor incidencia, ¿no? Y por qué hay muchas voces alrededor, voces sociales, ¿no?, de otras instituciones que están diciendo, bueno, ¿por qué antes la Universidad de El Salvador, por qué antes la Facultad de Medicina también hacía incidencia sobre los determinantes estructurales y ahora ya no hace incidencia sobre esos determinantes? Y cuando veamos esos determinantes estructurales, vamos a ver que son los que en realidad están determinando que las personas enfermen o que no enfermen. Si lo queremos ver en términos de lo que dirían los salubristas, nosotros estamos actuando sobre prevención secundaria y terciaria, no sobre la prevención primaria, ¿verdad? Recuerden que cuando hablamos de prevención primaria es que las personas no lleguen a esa afección de la que habla el concepto y no lleguen a la enfermedad, ¿verdad? Pero ustedes ven cuáles son las carreras que más estudiantes tienen, cuáles son las carreras que más énfasis tienen, y seguramente educación para la salud no va a ser una, ¿verdad? Porque ellos están más orientados a los determinantes estructurales. Y, por ejemplo, mi carrera, el doctorado en medicina, va más orientado a los determinantes de las causas. Es decir, cuando ya alguien está enfermo, ¿no?, trabajamos con las personas que ya están enfermas y evitamos que se compliquen y trabajamos sobre la rehabilitación, que es importante, sí es importante. Pero ahí hay otro truco, ¿no?, que estas carreras crecen y florecen solo porque nadie está trabajando sobre las causas estructurales, que en determinantes sociales se les llama las causas de las causas. Bueno, pero ese es otro análisis que en algún momento van a ser en otro módulo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar a ver la otra gran propuesta. Pero antes de entrar en esa propuesta, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud? Licenciada Chacón. Sí, buenas noches. Buenas noches. Quizás un comentario por lo que mencionaba del SICA. Ese sistema de integración centroamericana ve todo lo político, lo social, económico de Centroamérica y República Dominicana, mientras que el SECOMISCA es solo de salud. Sí. Entonces,
esas instituciones velan por cómo está la región, ¿verdad? Y todas las políticas también están enmarcadas en ello. Yo me ponía a pensar con todos los ejemplos que usted da y verlo en nuestro país, ¿verdad? Que no es el momento de hablar ni bien ni mal, pero sí se hace el ejemplo qué tanto influye, ¿verdad? La política exterior a cómo nos desarrollemos en nuestro país, ¿verdad? Y qué tanto también la región está siendo influenciada no solamente por estos países centroamericanos, sino que los europeos, ¿verdad? Entonces hablan mucho de esas políticas. Pensar que es una cadenita quizás, ¿verdad? Y que si estamos mal es por algo y si estamos bien también es por algo, ¿verdad? Ajá, sí, solo hacer un comentario, ¿verdad? De que va más allá de lo que quizás vemos tan cerquita nosotros de nuestra situación de Estado, ¿verdad? Sí, fíjese que me hizo recordar algo. Hace como 10, 12 años se mandó un grupo de profesionales invitados por un organismo que fue creado por la Unión Europea que se llama COPOLAD. Ellos trabajan temas de drogas, pero la política de drogas de la Unión Europea es reducción del riesgo, no cese del consumo, ¿verdad? Entonces toda la política es, mira, yo no me voy a meter en tu consumo, yo me voy a meter en que lo que consumas no te haga daño. Y entonces se hacen 3 tipos de controles. A las personas, por ejemplo, se les da una especie de licencia para consumir, siempre y cuando haya pasado bien los controles. Son 3 controles. Control número 1, el control físico. Control número 2, el control psicológico. Y control número 3, el control social. Entonces, primero, independientemente de lo que consuma, nadie se va a meter con qué consume. Pero si lo que consume le está provocando daño renal, daño cardíaco, si le está provocando daño en los huesos, cualquier daño, entonces eso es motivo para que entre en un proceso de educación. O si psicológicamente se está volviendo más irritable, más agresivo, o si se le han empezado a olvidar las cosas, ese es un motivo para entrar en un proceso de apoyo psicológico antes de renovar la licencia. O si empezó a llegar tarde al trabajo, si se ha metido en problemas legales, si ha dejado de pagar los recibos, ese es motivo para la no renovación de la licencia. Entonces se mete en un programa social y cuando ya se restablece lo que estaba mal, ya se le vuelve a dejar el consumo. Pues cuando vino este grupo, ya con esa política acá a El Salvador, pues inmediatamente lo vetaron, porque aquí no, somos cero consumo, esa es la política aquí, ¿verdad? Es más, si usted dice que consume, lo meten preso, ¿verdad? Entonces aquí se dejó de enviar gente a la Unión Europea y se envió a gente a Estados Unidos y a Canadá, ¿verdad? A la política de cero consumo. Y hoy, por ejemplo, toda esa parte la ha retomado Fosalud y, por ejemplo, ya van a lanzar sus primeras maestrías, han retomado todo, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, ellos han retomado la especialidad médica en medicina familiar y ya le están dando otro enfoque. Por ejemplo, ya no son hospitalarios, sino que son más comunitarios y el enfoque es más primer nivel de atención. Ya van a lanzar sus maestrías en adicciones y toda la política es norteamericana. Y entonces, esa otra política no funcionó aquí. Ahora, por ejemplo, otra vez está sonando fuertemente la legalización de algunas sustancias, pero pues todos sabemos cómo estamos en este momento y qué es lo que sí puede prosperar y qué es lo que no puede prosperar.
Lo importante es que todos estamos inmersos en ese gran concepto de salud, ¿no? Que quizás no todos vemos la dimensión de ese concepto y que solo creemos que están hablando de que una persona se enferme y que devolverla a su estado previo. Pero no es eso, es un concepto político. Y bueno, vamos a ver qué dice la contraparte. Perdón, doctor. ¿Alguna otra? Sí, Sí, licenciado. recordando en las políticas de los Estados Unidos, cuando estaba Donald Trump, ¿verdad? Que había hecho como los países de la migración, ¿verdad? Y los países que tenían mayor migración y que tenían, les daba cierto porcentaje de beneficio para que pudieran captar a la población migrante, ¿no? Y que que el desarrollo de los países era importante para que la migración no llegara a los Estados Unidos. Entonces, es también un tema, pareciera que no es un tema de salud, pero ahí implica todo lo que usted estaba comentando. Y me recordaba de esa situación. Pero le comentaba qué tan, qué tan dependientes somos, ¿verdad? Como país de todos esos recursos internacionales que tenemos para fomentar la salud de la población. Sí, correcto. Mire, es un fantástico ejemplo, ¿no? Cómo una política está determinando que se cumple el concepto, ¿no? Ese concepto que dice la OMS de salud, ¿verdad? La política de trabajo, esa misma política que envía personas a Canadá a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, todo lo que está sucediendo. Entonces, la idea de enmarcar estos conceptos en todo esto es para que cuando ustedes se encuentren un problema de salud, lo enmarquen igual, así, ¿no? Bueno, porque estas personas no se cuidan o porque estas personas no hacen otro tipo de prácticas. Alguna razón debe haber, ¿verdad? Y probablemente si nos dedicamos a ver el concepto o los pilares, vamos a entender un poco mejor qué es lo que está pasando. Bien, nos vamos a ir a receso. Vamos a tomar nuestra pausa activa, unos 5 minutos, y luego volvemos para ver el otro concepto y le damos espacio luego a la maestra para que nos dé las buenas noticias. Así es que nos vamos a receso.
Muy bien. Bueno, retomamos. Estábamos viendo la parte de la Organización Mundial de la Salud y yo les había dicho que existen otra gran cantidad de propuestas y vamos a ver una de ellas. Esta es importante porque de esta institución hay presencia más o menos alrededor de 70 países en el mundo y además, muchas de las propuestas son retomadas e incluso están publicadas en la misma Organización Mundial de la Salud. Bueno, vamos a empezar viendo el concepto, ¿no? Igual como lo hicimos con la anterior. Y vean el concepto de salud que ellos tienen. Dicen, la salud es un tema social, económico y político. Y por encima de todo, un derecho humano fundamental. Vean que parecido, pero totalmente distante, ¿no?, a las palabras con las que hemos visto el otro concepto. Un tema social, económico y político. Y por encima de todo, un derecho fundamental. Esta parte de derecho fundamental es retomada sobre todo por los países que, escudándose en esa forma de entender cómo es que funciona cómo es que funciona los sistemas de salud, empiezan y hacen políticas al estilo de, bueno, vamos a dejar que la empresa privada se encargue de todo, ¿verdad? Y nosotros solo vamos a supervisar que esa empresa cumpla con todos los derechos que debe cumplir. Bueno, hay muchísimos ejemplos en el mundo sobre cómo algunos estados no han sido lo suficientemente buenos como para permitir que se supervise adecuadamente el cumplimiento de estos derechos. Y hay demandas internacionales sobre esta parte, ¿no?, del no cumplimiento de los derechos. Y bueno, hay una gran cantidad de cosas que se atribuyen. Entonces, este grupo trata de establecer eso, ¿no?, como una parte importante, alejándose un poco sobre algo que ellos mencionan, que hablar de salud se vuelve por momentos un tema romántico, ¿verdad? Cuando en realidad es un tema que está marcado por aspectos políticos, sobre todo. Bien, pasando de esa primera parte, hay un segundo, digamos, como aclaratoria de este concepto, y este mismo grupo dice, la desigualdad, la pobreza, la explotación, la violencia y la injusticia se encuentran en la raíz del origen de la mala salud y la muerte de los pobres y los marginados. Para este grupo, entonces, sobre lo que deberíamos de incidir, fíjense, sobre lo que deberíamos de incidir si queremos hacer trabajo sobre la salud de las personas es sobre los elementos de desigualdad, los elementos de pobreza, los elementos de explotación, de violencia y de injusticia.
tomando como base lo que dijimos al principio, ¿no? Que tienen que ser elementos que promuevan la equidad. Entonces, vean que completamente alejado, ¿no? Este concepto. Y como les digo, muchas de estas propuestas son retomadas, publicadas, apoyadas, fomentadas por la misma Organización Mundial de la Salud. Y en algunos países, en los países donde este movimiento funciona, hay organización fuerte. Y bueno, al igual como vimos que el concepto de salud de la Organización Mundial tiene pilares, aquí tenemos principios. Principios que dicen ellos que se deben cumplir. Y que en la medida que se vayan cumpliendo esos principios, en esa medida vamos a alcanzar ese estado. Fíjense que hay una cosa importante. Este grupo no está en contra del concepto de salud de la Organización Mundial. Este grupo dice que para entender bien ese concepto, lo debemos de plasmar en otros términos. Y esos son los términos en los que ellos lo plasman. Un tema social, económico y político. Y bueno, para el desarrollo plantea o propone los siguientes principios. Principio número 1. Bueno, esto es muchísimo más amplio, ¿no? Yo les voy a dejar el documento completo, si alguien lo quiere leer, y aquí solo he retomado las ideas principales. Bueno, principio número 1 dice, lograr el más alto nivel de salud y bienestar, volvemos al bienestar, ¿no? Y bienestar es un derecho humano fundamental. Vean que aquí ya no deja tan libre la posibilidad que el Estado o que el gobierno deje en manos privadas este bienestar. Recuerden que aquí estamos hablando de trabajo, estamos hablando de educación, estamos hablando de salud y estamos hablando de las pensiones. Aparte de los determinantes, ¿no? Que ese es un tema que vamos a ampliar en la próxima clase. Aquí estamos hablando de que estos elementos se configuran como un derecho humano. Eso significa que si la empresa privada que está destinada por indicación del gobierno a cumplir eso, si la empresa por algún motivo no lo puede hacer, siendo un derecho humano, es el Estado el responsable de que sí se cumpla. Entonces ya amarra un poco más al Estado ocupando el mismo concepto, ¿no? De bienestar. Recuerden que el estado de bienestar habla de un estado benefactor, ¿no? Que es el responsable de que tengamos trabajo, salud, educación y pensiones. Bueno, principio número 1, ¿no? Importante. Hay que entrar a ver en qué medida la legislación que tenemos promueve este derecho humano y que permita alcanzar niveles adecuados de salud en los pensionados, en los trabajadores, en los estudiantes y en las personas que se enferman. Bueno, y la tesis es de personas que se enferman que estaban trabajando, ¿no? Entonces involucra mucho esto. Principio número 2. Las políticas deben basarse en la atención primaria, universal e incluyente. Fíjense, atención primaria, universal e incluyente, con enfoque equitativo, participativo e intersectorial. Ahora, aquí nosotros en el país hemos tenido, digamos, mucho enfoque participativo. Lamentablemente, en muchas ocasiones, ese enfoque participativo
se terminó derivando en un enfoque político. Sucedió, por ejemplo, para las segundas elecciones del Frente, donde todos los dirigentes de la participación intersectorial terminaron siendo candidatos a diputados, ¿verdad? Entonces eso los desacreditó completamente. Lo mismo sucedió con el colegio médico. Todo el mundo terminó siendo candidato a diputado. Entonces, eso, quieras o no, aleja a las personas de las comunidades. Y si lo queremos ver en los términos que nosotros hemos estado estudiando, el vocero, mi vocero de la posición EMIC comunitaria, de repente resulta que termina siendo el vocero de la posición ética de la institución, ¿no? Entonces, se supone que era alguien que me debía representar y resulta que terminó siendo el representante de la contraparte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas son las que no terminan de funcionar bien en el país. Pero bueno, ese es el principio número 2, ¿no? Basarse en la atención primaria con enfoque equitativo, participativo e intersectorial. Vean que aquí se aleja un poco de la visión del estado de bienestar, ¿verdad? Porque aquí el estado de bienestar me dice que el Estado, el gobierno, es el que sabe qué es lo que a mí más me conviene hacer. Y aquí el principio 2 me está diciendo que el Estado va a decidir, pero que esa decisión debe contar con la participación intersectorial, debe permitir que las personas opinen y que debe tener un enfoque equitativo también, ¿verdad? Nuevamente, ¿no? Asegurando esta parte de la equidad de la que hablamos en la clase anterior. Principio número 3. Se debe de garantizar el acceso universal a la atención sanitaria de buena calidad. Vean que aquí está remarcando, ¿no? Que tiene que ser de buena calidad. O sea, no solamente decir todo el mundo puede venir, ¿no? Sino que asegurar que lo que estamos ofreciendo tenga una buena calidad. Además de eso, debe haber acceso universal a la educación. Y aquí ha habido, con la declaración de la UNESCO, una serie de interpretaciones. Yo recuerdo que en una de las batallas universitarias que se tuvo alrededor de los principios de la UNESCO con el gobierno, pues el gobierno hizo una interpretación que lo que dice la UNESCO llega, por ejemplo, hasta 9º grado. Y que a partir de 9º grado es otra historia, ¿no? Que los gobiernos no están obligados. Y también parte de eso surgió por, no sé si ustedes recuerdan la serie Paltex que tenía OPS, donde sacaban ediciones de libros, digamos, eran de buena, no tan excelente calidad como los originales, pero eran lo suficientemente buenos como para permitirle a los estudiantes tener acceso a literatura y bueno, parte de los recortes que ha sufrido la Organización Mundial de la Salud, se cerró la serie Paltex. Ahora todo el mundo tiene que o fotocopiar o comprar originales, ¿verdad? Dicho sea de paso, en algunos países como en México han sufrido demandas por estar fotocopiando, ¿no? Aquí, cuando ya empiecen a hablar un poco más fuerte sobre la propiedad intelectual, seguramente eso va a ser otro lío también. Y por eso es que las instituciones se han volcado mucho por las plataformas virtuales, ¿no? Donde hay acceso a libros de manera virtual. Pero bueno, son estrategias que se ocupan para acercar un poco el material educativo. Bueno, entonces habla de atención sanitaria, habla de educación y otros servicios sociales. De acuerdo con las necesidades de la población, volvemos a la equidad,
y no según su capacidad de pago. Volvemos a la educación, ¿no? Volvemos a la educación, a ver qué pasa con la educación superior en el país, a ver si este principio se sostiene o si no lo cumplimos. Principio número 4. La participación de la población y las organizaciones populares es esencial para la formulación, puestas en marcha y evaluación de todas las políticas y programas sociales y sanitarios. Entonces, volvemos a su tesis. Bueno, en la tesis habría que averiguar si en el municipio en particular existe en primer lugar organización popular. Y si no existe, ¿por qué no existe, no? Si en algún momento existió y luego desapareció, ¿por qué desapareció? Y vamos a ver si se cumple lo que Malinowski decía, o si son otras fuerzas las que hicieron que la organización desapareciera, ¿verdad? Si existen fuerzas políticas dentro del municipio y si estas entidades participan en las evaluaciones sanitarias o si no participan, ¿no? ¿Y por qué no participan? Todo eso hay que ver, ¿no? Para entender qué es lo que está pasando con la salud de esa población. Y principio número 5, la salud se ve determinada primordialmente por el ambiente político, el ambiente económico, el ambiente social y el ambiente físico. Y debe ser asunto de gran prioridad al elaborar las políticas. Vean que sobre los determinantes de la salud y sobre la salud en general hay varios instrumentos, vamos a revisar unos cuantos con ustedes, que tratan de acercarse a hacer evaluaciones un poco más sistemáticas, un poco más consistentes acerca de cómo está la salud en una población. Entonces vamos a ver a qué se parece más esos instrumentos. Si reúnen más las condiciones que veíamos en el concepto primordial de OMS, ¿verdad? Y que nosotros empezamos a desglosar, que tiene que ver con trabajo, que tiene que ver con pensiones, que tiene que ver con salud, que tiene que ver con educación y que tiene que ver con los determinantes estructurales, o si nos vamos más por ese otro concepto, ¿no? Que habla más que ese nivel de salud tiene que ser un derecho humano, que las políticas deben ser basadas en atención primarias y con enfoque equitativo, o que debe haber acceso universal a todos estos sistemas de atención si se permite la participación comunitaria y si se enfoca sobre ambientes políticos, económicos, sociales y físicos. Vamos a ver hacia dónde están enfocados esos instrumentos, si son útiles, si nos van a ser útiles en nuestra práctica comunitaria, o si de repente resulta más fácil que nosotros propongamos un nuevo instrumento, ¿no? Que lo sometamos a validación y que sea la propuesta de este grupo de maestría, por poner un ejemplo. Y bueno, esto es sobre lo que vamos a trabajar ya a partir de el próximo martes, ¿verdad? Sobre los determinantes, pero para tener una concepción más amplia de los determinantes, era necesario revisar no solo los conceptos, sino que sobre qué están montados esos conceptos. Recuerden, empezamos hablando de igualdad, hablamos de equidad, a qué se refieren esos conceptos, para recaer sobre ya los elementos puramente conceptuales, desglosarlos y ahora sí entrar a ver ya los determinantes sociales de la salud. Muy bien. Bueno, creo que se salió, o no sé si está por algún lado, la maestra. Le vamos a escribir para ver si tiene algo que decir. Mientras la contacto
Me dicen si tienen algún comentario, alguna pregunta. Doctor, entonces esto último que hemos estado analizando es la base de la mesa de salud que existía. Creo que ya no existe, no sé. Pero es muy interesante el proceso que llevaba. Entonces, no es que estaba en contra, como quería ser visualizada, ¿verdad? Por otros sectores, sino que era un apoyo, pero también que era tratar de equilibrar el proceso que se daba. Y bueno, a partir de ahí yo me recuerdo que posteriormente había muchas mesas temáticas, valorando también diferentes temas, pero basado también en un tema de salud, ¿verdad? Por ejemplo, en los municipios estaba el tema de la violencia, ¿verdad? Que las mesas incluían a diferentes sectores para trabajar dentro de las comunidades y que esto mejorara la parte educativa y la parte de salud. Ahí estaba la policía, ahí estaba el COE en aquel momento, ahí estaba la Cruz Roja, ahí está diferentes sectores, pero no había analizado cuál era la base realmente de lo que estaba ahí propuesto. Hoy ya me queda más clara esa situación. Fíjese que lo que usted ha planteado, ¿me escuchan? No sé si me escuchan. Sí. Sí, ok, gracias. Sí, le estaba diciendo que lo que usted ha planteado es muy interesante. Dos aspectos. El primero es, ciertamente, esta segunda posición que, si lo entendemos así, vendría a complementar el concepto de OMS y a puntualizarlo para que ningún estado deje únicamente en manos privadas la salud de la población, pero es justamente eso lo que han tratado estos estados de hacer ver como que esta propuesta es contraria a la de la OMS, ¿verdad? Es justamente esos puntos que son puntos de mucha controversia sobre los que se ha tratado de hacer ver la contraposición y sobre los que no están de acuerdo, principalmente cuando el concepto propuesto nos habla de temas sociales, económicos y políticos, ¿verdad? Entonces, mucha gente dice, bueno, ¿por qué tenemos que hablar de temas de economía, ¿no? O de temas de política? Si aquí lo que tenemos que hablar son de temas de salud. Y entonces, mucha gente se quiere ir por ese lado, ¿no? Para no entrar a hablar de estos temas. Y lo segundo es que ciertamente ha habido mucha participación comunitaria en el país, pero como les digo, muchísimas de las personas de repente aparecen que son los voceros principales de la visión ética, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos del lado émico. Entonces, de repente, nuestras propuestas, nuestros puntos de solución no se toman en cuenta y es alguien más el que dice, ¿no? ¿Qué va a hacer y cómo va a ser? Entonces, eso es lo que se vuelve un poco peligroso. Pero bueno, son los análisis que hay que hacer, ¿no? Y son los análisis que ustedes están llamados a hacer. Perdón, doctor, que disculpe, es que lo que acaba de comentar sobre los líderes también comunitarios que van en ese proceso, ¿verdad? Y analizando pues la autoridad de ellos y su visión, también es como de beneficio a la población, a veces los lleva a amarrarse a un partido o una política para poder lograr y terminan pues siendo parte de lo que al final señalaban, ¿verdad? Entonces yo realmente muchas veces, no, como les digo a los alumnos, no justifico ni señalo, ¿verdad? Sino que lo que usted dice, hay que analizar realmente lo que está sucediendo en ese sentido. Y pues lamentablemente las necesidades son muy grandes en las poblaciones. Y ese es su otra, y pues habrá que comprenderlo. Sí, correcto, correcto. Pero miren, la idea es de que ustedes empiecen a ver ya con ojos diferentes todo esto, ¿verdad? Ya con una perspectiva diferente, ¿verdad? De eso se trata todo esto. Y ahora imagínense, ya uniendo todos estos elementos, pues
es una cosa que sí hay que prestarle atención, ¿verdad? Entonces, la idea básica es siempre esa, ¿no? Que tratemos de poner un ojo crítico a las cosas, ¿verdad? No solamente desde el punto de vista, digamos, negativo, sino que a la luz de la salud de las personas con las que estamos trabajando, porque al final eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? De trabajar sobre algunos grupos, sobre algunas personas y bueno, eso, ¿verdad? Bien, no sé si hay algún otro comentario. Bueno, yo solo tengo dos cosas más, ya para finalizar. La primera es que para el sábado, quiero que integremos un elemento más, que es justamente una introducción a los determinantes sociales de la salud. Entonces, para eso, les acabo de poner en el WhatsApp un video. Entonces, lo que quiero es que lo vean. Yo les voy a dejar una guía para que la analicen y el próximo martes, vamos a hacer una actividad, un recorrido sobre los análisis que hicieron ustedes de la tesis y el próximo jueves vamos a hacer otro ejercicio de análisis de ese video con base a la guía que les voy a dejar. Y luego el próximo sábado vamos a hacer ya una actividad evaluada, pero vean una cosa, ya escucharon a la maestra, ¿no? No se trata de hacer un examen, sino que las actividades evaluadas llevan, llevan otros propósitos. Y voy a comentarles los propósitos. Un primer propósito de esa actividad, estoy hablando del próximo sábado, no de pasado mañana, sino que del último sábado que tenemos nosotros. Un primer propósito es seguir una ley mental, una ley psicológica que se llama la ley de Reboot, ¿verdad? Que dice que lo más antiguo se va perdiendo y lo más reciente es lo que más fácilmente recordamos. Entonces, hay otra ley que es la ley de la repetición, que dice que si nosotros repetimos un conocimiento, es más fácilmente recordado. Entonces, la idea es que ustedes recuerden algunos conceptos fundamentales de este par de semanas que hemos estado compartiendo. Entonces, ese va a ser el primer objetivo de esa actividad, así como la vamos a hacer. Un segundo objetivo va a ser que ustedes se evalúen, no que la evaluación sea para mí, ¿verdad? No que yo sepa cómo están ustedes, sino que ustedes vean cómo están. Eso quiere decir, bueno, ¿qué tanto yo he comprendido este concepto? ¿Qué tanto yo me he acercado, por ejemplo, al concepto de salud del movimiento de la Organización Mundial de la Salud o del movimiento de la salud de los pueblos? ¿Qué tanto yo me acerqué al concepto? ¿Qué tanto yo logré comprender la diferencia entre los determinantes estructurales y los no estructurales, pero que determinan la salud de las personas? Eso, ¿no? Que ustedes hagan una autoevaluación. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que cumplamos con
una actividad más de su maestría. Esos son los tres elementos fundamentales. Vean que en ninguno de los tres hablamos de notas, ¿verdad? Sino que más que todo del objetivo de hacer una actividad. Y bueno, yo les voy a pasar entonces la guía para la actividad del próximo jueves y vamos a hacer una actividad un poco diferente para terminar de revisar la tesis el martes, ¿verdad? Así es que, bueno, y espero, me disculpo nuevamente porque otra vez tuve inconvenientes con la plataforma, pero ahí les voy a dejar todos los materiales. Si tienen alguna duda para el sábado, igual, ¿verdad? Yo voy a estar disponible en la mañana, se conectan, vean el video unas 2 veces que está bastante interesante. No habla directamente de los determinantes de la salud, sino que habla de las inequidades en el mundo que promueven problemas de salud, ¿verdad? Y está dictada por un doctor en salud pública, renombrado a nivel mundial. Y bueno, yo he disfrutado mucho con ese video, así es que espero que ustedes también. Bueno, y la segunda indicación es que maestra Yesenia me envió un mensaje diciendo que luego ella se va a comunicar con ustedes para explicarles cómo va a ser la dinámica de las visitas comunitarias, las fechas y todo lo que se refiere a esa actividad. Así es que estén pendientes del mensaje de la maestra para que se pongan de acuerdo con ustedes para esa actividad. Bien, si nadie tiene dudas, preguntas, comentarios, confesiones, nos vamos a quedar hasta aquí y vamos a empezar a ver ya determinantes sociales en la próxima clase. Así es que les deseo feliz noche, feliz fin de semana. Ahí les dejé el video en WhatsApp, ¿verdad? Para que lo puedan ver tranquilamente el sábado, o si el sábado tienen dudas, pues nos conectamos y las resolvemos. Les deseo feliz noche y nos vemos el martes. Gracias. Gracias. Buenas Gracias. noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Y un abrazo solidario para mañana, compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Qué bueno, gracias. Gracias.